Hola chicos, bienvenidos a la primera tutoría virtual de taller. Yo soy Maximiliano Meléndez, su tutor, y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre textos aplicados a la lámina arquitectónica. Bien. ¿Qué aprenderemos hoy? Después de esta sesión ustedes podrán reconocer las características y la funcionalidad de los textos utilizados en una lámina. 2. Construir escritos coherentes que utilicen el vocabulario correspondiente a la disciplina. 3. Ubicar los textos acordes a la función que estos van a cumplir dentro de una lámina. Y finalmente, escribir a mano alzada respetando las reglas y leyes gráficas de nuestra lámina. ¿Qué haremos hoy? Primero, revisaremos el encargo para contextualizar y clarificar el ejemplo. Que en este caso el ejemplo van a ser unas láminas arquitectónicas que vamos a revisar para que haya mayor claridad respecto a lo que estamos haciendo. Analizaremos las láminas e identificaremos sus partes, enfocando en la relación de lo gráfico con lo escrito. 3. Examinaremos los distintos escritos y determinaremos las palabras claves de estos. 4. Construiremos un texto respetando las normas caligráficas. Y finalmente haremos una conclusión y explicación de la actividad práctica independiente. 1. El encargo. Si bien esta sesión está enfocada en los textos arquitectónicos de la lámina, en este caso es necesario conocer el encargo, ya que vamos a revisar unas láminas de un proyecto y es importante saber de dónde nació este proyecto para entender las láminas y entender algunos textos y el porqué del proyecto. Entonces, el encargo. Este es un encargo que tuve que realizar yo primero y sentí que era un buen ejemplo debido a que involucra temas que ustedes ya han trabajado y que es muy similar a lo que están haciendo ahora. Entonces dice, trabajaremos en la localidad de Matanzas, ubicada en la sexta región. Allí realizaremos como encargo un parador del viento, lugar al cual los invitaremos a confeccionar a nivel programático para luego proceder a diseñarlo. Este lugar estará compuesto por un sistema de paradores, los cuales se emplazarán en 3 lugares estratégicos de Matanzas, los cuales por sus condiciones geográficas también le aportarán carácter programático a la propuesta. El encargo consta de 5 etapas, y luego lo que seguía en el encargo era que describía las 5 etapas de entrega, que para este caso no es necesario, debido a que las láminas que vamos a revisar son las láminas finales. Por lo tanto, hay que asumir que el proyecto se desarrolló, hubo una investigación previa, un análisis, propuestas, que no vienen al caso ahora, ya que solo vamos a revisar el resultado final. Ahora, palabras claves del encargo. Tenemos Matanzas, parador del viento, programático, lugares estratégicos y condiciones geográficas. Que estas palabras en el fondo lo que van a hacer no van a ser claves solo para desarrollar el proyecto, sino que van a estar presentes siempre en nuestra lámina. Entonces, Matanzas, ¿por qué? Porque es el lugar donde se trabajará. En el fondo habla de, nos sitúa, nos contextualiza en un lugar macro. Luego, parador del viento, que es el proyecto a diseñar, es lo que nos piden hacer. El programa, que son las principales actividades que incorporará el proyecto. En este caso es el Windsurf y el Surf, que son actividades que se dan en la zona. Lugares estratégicos y condiciones geográficas. Aquí consideré las dos palabras dentro de una sola, debido a que están ligadas íntimamente, ya que se entienden juntas, porque las dos nos hablan de una condición de emplazamiento del proyecto, ya algo mucho más micro y nos sitúa en un punto más específico, que nos habla sobre las condiciones geográficas del lugar en que vamos a trabajar y no de la zona. Ya sabemos que la zona es Matanzas, pero ahora nos habla de las condiciones geográficas y el lugar estratégico, que es donde se va a emplazar nuestro proyecto. En este caso ya podemos identificar rocas o las mareas, agua, viento, arena, sol, elementos propios de esta zona donde vamos a trabajar.
que en este caso fue el terreno que trabajé yo. Ahora vamos a revisar las láminas. Si bien vamos a revisar láminas del proyecto, y la lámina siempre prima el elemento gráfico, que son los esquemas, las láminas, planimetría. Como esta sesión habla sobre los textos aplicados a la lámina, dejaremos de lado todo lo que vendría siendo la calidad gráfica de la información, temas de diagramación y todo lo que involucra en verdad la gráfica, que son cosas que ya hemos revisado en sesiones anteriores. Entonces ahora nos vamos a enfocar en los textos y su relación con la gráfica, pero no en la gráfica en sí. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser leer esta lámina para entender un poco de lo que nos está hablando y encontrar su relación con las imágenes. Dice, parador para windsurfista, análisis. Unidad 6. Ubicación. Matanzas, ahí me equivoqué, era sexta región, Chile. Matanzas se ubica entre abruptas laderas y el mar, zona de fuertes vientos provenientes desde el sur. Gracias a estos, el sector es propicio para la actividad deportiva, específicamente deportes como el surf y el windsurf. Terreno escogido. Roquerío. Sector más aislado del poblado, ubicado en el límite entre la plaza y el mar, descubierto por lo que es azotado directamente por los fuertes vientos del lugar. Variados factores componen e influyen en él, como el viento, el sol, la morfología rocosa, olas y mareas. Aquí tenemos unos croquis del proyecto, del lugar, perdón. Taller más y primer año, alumno Maximiliano Meléndez Martínez, lámina 1. Y acá tenemos unos planos de emplazamiento. Aquí vamos a identificar las partes. Entonces, podemos identificar dos partes que son más formales, por llamarlo así, de la lámina, que corresponde al título y la viñeta. Generalmente en los talleres la viñeta se da, entonces ustedes solo tienen que rellenar con sus datos, por lo tanto el tema del escrito no es tan importante. Pero sí, si no, ustedes no le tienen una viñeta, en la viñeta debería ir el taller que corresponde, el año, el nombre de ustedes y probablemente algunos ponen aquí abajo el encargo o la unidad que están trabajando y el número de la lámina. Luego en el título, también generalmente en los talleres primero se da muchas veces el título de la unidad. Si no, ustedes buscan un título que sea sugerente y hable del proyecto y que hable de lo que van a presentar en la lámina. Entonces, aquí podemos identificar dos grandes partes dentro de lo que vendría siendo el contenido de la lámina. Ahora vamos a revisar la relación del texto o lo que está aquí escrito con las imágenes dentro de ella. Entonces tenemos estas láminas que son de emplazamiento, que nos van situando, contextualizando, y el emplazamiento vendría siendo un poco más descriptivo, por decirlo así, en donde dice ubicación Matanzas, y acá se habla de las abruptas laderas, del mar, de los fuertes vientos, del surf y el windsurf. Entonces habla de características más genéricas de Matanzas. Y los planos de acá es un plano genérico de Matanzas, un plano, perdón, mucho más grande. Y luego aquí ya más centrado en el lugar que estamos hablando. Parte hablando de lo general a lo más particular. Luego, aquí ya nos sitúa mucho en un lugar mucho más específico, en el terreno escogido, que viene siendo el roquerío, que es lo que dejó aquí. Entonces, el roquerío y habla del viento, sol, morfología rocosa, olas y mareas. Y aquí nos habla de algo mucho más específico, que son las características propias del roquerío, que es lo que nos muestra estas imágenes. Nos muestra aquí roquerío. Entonces lo que hace este texto es apoyar y describir un poco más lo que está dado en estos croquis. Recuerden que si bien en estos casos puede resultar un poco descriptivo el texto, cuando ustedes ocupan textos en una lámina no deben ser descriptivos.
ya que deben enfocarse en los espacios y en mostrar la relación más arquitectónica. No describir algo que cualquier persona puede ver, sino hablar sobre características espaciales que ustedes reconocen y cómo éstas influyen en su proyecto. Ahora vamos a revisar otro ejemplo en la que el texto actúa de diferente forma. Aquí podemos reconocer nuevamente el título y la viñeta. Acá el título con un pequeño cambio, ya que aquí hablaba sobre análisis y aquí ya habla sobre proyecto. Entonces yo entiendo que esta es una lámina que es de proyecto para un surfista, pero habla sobre análisis, y esta habla sobre proyecto. Entonces tienen que tener cuidado con eso igual, porque esta no habla mucho sobre el proyecto en sí, sino sobre el emplazamiento y las características del lugar donde estoy trabajando. Entonces, si comenzamos a leer, tenemos integración con el entorno. El proyecto busca adaptarse al contexto en el que se encuentra, haciendo uso de elementos y factores naturales existentes en el lugar, como rocas, sol, viento, agua. De esta manera se integra con el paisaje, incorporando de forma sutil lo artificial y lo natural. Si nos ponemos a leer esto y buscamos a alguna imagen que lo acompañe, podríamos darnos cuenta de que no está asociado a ninguna imagen en particular. ¿Por qué? Porque esta es la idea proyectual. En el fondo es nuestra idea reina en la que se va a basar todo el proyecto. Entonces no tiene ninguna imagen asociada porque todas las imágenes, la información gráfica de las láminas van a estar asociadas directamente con nuestra idea proyectual, que es la idea base que va a regir nuestro proyecto, de donde nace. Entonces esto es muy importante. Si se fijan, aquí el texto no es un texto descriptivo. Lo que hace es hablar sobre factores naturales existentes y de cómo nuestro proyecto va a tomarlos para implantarse en el lugar. Que esa es nuestra idea proyectual. Si yo me pusiera aquí a describir un poco el terreno o describir el proyecto, caería en un error, que es lo que usualmente tiende a pasar. Otra cosa importante, si se fijan, es que la idea proyectual solamente está escrita en 2 líneas, es muy sintética. Los textos de láminas se caracterizan por esto, por ser muy breves y puntuales, pero por esa característica de ser breves y puntuales, deben ser muy sintéticos y deben contener la información correspondiente. Aquí tenemos otra forma diferente que actúan los textos, en que podemos ver que aquí empiezan a ocupar una función más calificatoria, por decirlo así, ya que tengo estas imágenes y probablemente alguien que quizá no entienda mucho de arquitectura u otro compañero o hasta el mismo profesor podría interpretarlas de otra forma. Entonces yo al poner aquí un texto lo que hago es ya determinar ciertas características o funciones de esto que yo le estoy dando para evitar que tenga una doble lectura o que nos lleve a tener distintas visiones. Entonces que se entienda lo que yo estoy pensando que es. Por ejemplo, aquí tengo toldos como sombreaderos y velas que responden a la intensidad del viento. De modo que se entienda que eso es lo que estoy considerando yo y que no estoy pensando en otras cosas que pueda cumplir este elemento. O cubiertas, actúan como permanencia y cortaviento. Entonces aquí ya se entienden ciertas características que yo le estoy dando y que va a considerar. Otra cosa importante en este punto es cuando ustedes comienzan a escribir textos, enfocarse en el vocabulario, en las palabras que están utilizando. Por ejemplo, permanencia, cortaviento, sombreaderos, por ejemplo aquí trama articuladora, ciertas palabras ya de tecnicismo más arquitectónicos que es importante que ustedes manejen y puedan desarrollar. Intentar enfocarse siempre en utilizar palabras más técnicas y dejar de lado las palabras más convencionales de uso más cotidiano, ya que los profesores valoran demasiado el uso de vocabulario arquitectónico. Entonces aquí reconocemos nuevamente ya como la identificación de parte, los títulos, como dijimos anteriormente, la viñeta, la idea proyectual y todo esto es parte del contenido. Ahora vamos a analizar las palabras claves de los textos para ver, como hablábamos anteriormente, que son muy breves, pero como dentro de esta brevedad logran ser muy sintéticos
y no dejar información fuera. Entonces tenemos el texto que está en la primera lámina, que habla sobre la ubicación. Sexta región de Chile, Matanzas se ubica entre abruptas laderas y el mar, zona de fuertes vientos provenientes desde el sur. Gracias a estos últimos, el sector es propicio para la actividad deportiva, específicamente deportes como el surf y el windsurf. Entonces, ¿se recuerdan que vimos al comienzo palabras clave del encargo? Teníamos Matanzas. Entonces, ¿cuáles son características genéricas de Matanza? Ya del sector más macro, que Matanza está constituido por abruptas laderas, por el mar, fuertes vientos, surf y windsurf, que son las principales actividades que se dan ahí. Y que en el fondo son actividades que el programa de mi proyecto va a incorporar. Entonces al momento de yo redactar, voy a incluir todas estas palabras claves dentro de lo que estoy escribiendo, de modo que no quede nada afuera. Para esto yo les aconsejo hacer un punteo al estar haciendo su proyecto y antes de comenzar a escribir los textos sobre qué elementos va a considerar o qué elementos son importantes dentro de mi proyecto y en cada nivel, a un nivel más macro, a un nivel más micro, a un nivel programático, a distintos niveles. Por ejemplo, poner programa y qué incluye mi programa en un punteo de palabras, de modo que yo ya tengo después estas palabras claves y al momento de redactar lo que yo hago es incorporarlas dentro de un texto y que no me quede ninguna fuera, de modo que no pierda fuerza o no esté perdiendo el hilo, por decirlo así, de lo que estoy hablando. Entonces yo incorporo mis palabras dentro del texto y al tener este punteo yo me doy cuenta que ninguna quede fuera. Es mucho más fácil después poder redactar un texto o un escrito que involucre y hable de lo que yo estoy queriendo decir en verdad. Aquí en el terreno escogido tenemos Roquerío, sector más aislado de poblado ubicado en el límite entre la plaza y el mar, descubierto, por lo que es azotado directamente por los fuertes vientos del lugar. Variados factores lo componen e influyen en él, como el viento, sol, la morfología rocosa o las mareas. Aquí nuevamente tengo estas palabras claves: roquerío, límite, viento, sol, morfología, mareas. Y estas palabras están incorporadas en mi texto. Aquí hicimos el ejercicio para mostrarle a ustedes, ya que teníamos la lámina lista. El ejercicio inverso, teníamos el texto e identificamos las palabras claves. Por ejemplo, cuando usted está revisando una lámina de otro compañero o una lámina de algún proyecto, probablemente hagan este ejercicio de leer y luego identificar las palabras clave. Pero cuando ustedes estén trabajando en sus láminas, lo que van a hacer va a ser tener las palabras claves y con estas ustedes construir su texto. Ahora partimos del general y ya vamos a un tema más práctico de cómo ustedes, al tener ya esto escrito, tener hecho un bosquejo. Siempre es importante hacer un bosquejo antes de pasar a la lámina los textos, ya que pasarlo a la lámina es muy difícil editarlos, porque esta puede ensuciarse, puede romperse. Entonces siempre recuerden hacer un bosquejo de lo que van a escribir antes de pasarlo a la lámina. Así es más fácil editarlo. Al pasarlo a la lámina, cuando ustedes ya están escribiendo, tienen la parte ya más teórica lista, viene la parte práctica, en la que ustedes tienen que pasar estos textos a la lámina. Como primero, generalmente las láminas suelen hacerse a mano, se suele cometer el error de que la lámina está muy ordenada, los croquis muy bien hechos, los esquemas, las plantas, los cortes, pero el texto es un desastre. Y como las láminas son muy visuales, lo que suele ocurrir es que la atención visual se centra en estos trozos de texto que están muy desordenados, están sucios, y lo que hace es que la lámina se vea poco pulcra. Empiezan a caer en este error de pensar que como la lámina es gráfica, el texto no es importante, pero el texto sí es importante. Por lo que revisamos anteriormente, puede servir para clarificar ciertas cosas, para que esto nos lleve a dobles lecturas, para especificar un poquito más, que mostrar cosas que no están en la imagen. Es importante caer en no reiterar la información, en que el texto es un acompañante o es un complemento de la imagen. Por lo tanto, en la lámina, cuando prima la información gráfica, el texto solamente acompaña para complementar o clarificar ciertas partes de ella. Así que no caer en el sobreuso de texto, ya que lo hemos dicho todo este rato, la lámina siempre es más gráfica.
lo ideal es que con la imagen se pueda entender. En caso de que no sea así, el texto ayuda. Entonces vamos a la caligrafía. Acá tenemos una frase que dice: las condiciones paisajísticas del lugar escogido representan ta 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 ta. Entonces, si bien este texto es un texto digital, ya que yo digitalicé la lámina que yo hice en primero para poder mostrársela, porque las fotos no estaban en muy buena calidad, así que tuve que sacar ciertas imágenes de ella y armar una pequeña las láminas que mostré anteriormente. Este es un texto digital, pero aún así tiene sus propias reglas. La letra ocupa un lugar dentro de la palabra, y esta misma palabra tiene las mismas reglas de ordenamiento que tiene esta, que tiene esta y que tiene esta. ¿Qué pasa cuando yo salto de línea o paso hacia abajo? Debo dejar un espacio que haga que esto tenga un orden, que sea fácil para mí la lectura, de yo leer que esta es una palabra, otra palabra, pero que la relación de estas es hacia ese lado y luego hacia abajo. Entonces, para eso, esta frase tiene una grilla o trama, o hasta podrían hablar sobre una diagramación en la que cada letra tiene un espacio dentro de esto, y eso me da un orden. Llega hasta cierto punto y por ejemplo aquí todas las G van a llegar hasta ese punto, las P igual. El palito de la T llega al mismo punto de la D, de la I y la L. Entonces eso me ayuda a mostrar un lenguaje mucho más ordenado. Que en el fondo esto sí toman en consideración los profesores y dentro de la lámina para respetar el orden de la misma. Entonces es algo que no deben dejar de lado. Es súper importante el momento ya de aplicar dentro de la lámina. Aquí lo tenemos más grande para que puedan apreciar cómo esta grilla se logra ver de esta forma, como un cuaderno de caligrafía. Y estas líneas ustedes las hacen con un lápiz 03 o 05, muy suave, sutil. Luego al pasar a tinta las letras la borran y no se va a notar que estuvo detrás. Pero sí se va a notar que ustedes estructuraron las palabras de los textos que desarrollaron en la lámina. Ahora vamos a hablar sobre las conclusiones y la práctica independiente, que es una actividad que ustedes deberán realizar, ya que hemos aprendido sobre textos en esta sesión. Lo importante es que ustedes puedan realizar estos mismos textos y desarrollar una actividad sobre lo que acabamos de ver. Entonces aquí tenemos unos ejemplos para concluir, en que vamos a mostrar ciertas características de lo que hemos revisado. Entonces, estas son láminas ya de segundo año, pero en las que podemos revisar y darnos cuenta que también el texto es muy poco lo que se utiliza en comparación al recurso gráfico. Pero aquí toma importancia porque esta es nuestra idea proyectual, que está acá arriba porque nos habla de todo lo que se va a desarrollar en el proyecto. Aquí tenemos un subtítulo, que también son importantes dentro de las láminas, no olvidar, porque esto ya me está hablando de algo más específico. Aquí tengo la foto, foto, sobre materiales y plantas. Yo podría pensar que quizá esa foto es cualquier tipo de material, pero aquí dice hormigón poroso, hormigón oscuro, hormigón coloreado. Entonces esto me da a entender ya que es otro material. Si por ejemplo yo viera esto, pensaría que quizá me está hablando sobre pintura, sobre el color, pero no sobre el material. En cambio aquí ya me queda mucho más claro que sí estoy hablando de material. ¿Y de qué clase de material? Podría ser cemento, yeso, pero acá no, hormigón poroso. Luego aquí tengo estos tramos, con la descripción de cada tramo. Y una especie de reseña respecto a algo. Luego acá tenemos de nuevo la parte formal, el título y la viñeta. Aquí luego también estas imágenes con un texto que le acompaña muy breve respecto a lo que yo estoy queriendo mostrar en ellas. Ahora vamos a ver lo que no hay que hacer.
Lo que no hay que hacer es esto. Durante toda la sesión hemos dicho que la información gráfica debe primar en la lámina. Y aquí lo escrito, la parte de relato, como que se pelea un poco el lugar en la lámina con la información gráfica. Si se fijan, estos cuadros de texto comparten casi el mismo tamaño que la información gráfica. Es algo que no debe pasar en una lámina, ya que se vuelve tedioso el comenzar a leerla. Probablemente la persona que revise esta lámina va a revisar las imágenes gráficas y va a estar leyendo la mitad de este texto, se va a aburrir y no va a leer ningún otro texto de la lámina. La lámina al verla ya se ve pesada, se ve sobresaturada de texto. Es algo que ustedes tienen que intentar que no pase de verdad. Lo mismo que ocurre acá. En la parte de análisis uno siempre tiende a escribir mucho más, que en el fondo es lógico porque es un estudio mucho más acabado y un poco más difícil de mostrar de forma gráfica. Aquí debemos recurrir a lo que son las esquemas, fotografías editadas, croquis, hasta planimetrías. Planimetrías que ustedes también pueden editar, ya que este gran texto sobre el análisis y estos textos de acá, estos cuadros de texto son muy pesados. Probablemente nadie vaya a leer completamente esta lámina y se va a aburrir con solo verlo. Los profes probablemente les pongan una X gigante acá y les pongan no o fome. Ahora vamos a hablar sobre la actividad, que esta actividad engloba todo lo revisado anteriormente. Y acá dice, se entrega la información escrita y gráfica sobre un proyecto, se pide organizarla y presentar el proyecto de la forma más completa posible en un máximo de 3 láminas. El proyecto del que se da la información es un proyecto de renovación del borde costero de Antofagasta, y en un archivo que ustedes pueden encontrar el enlace en la descripción del video, se encuentra más detallado la actividad, con todo lo que deberían considerar, la forma de presentación, toda la información gráfica, la información escrita del proyecto, que no la explicaré aquí en este video, ya que tomaría mucho tiempo, porque está muy detallado lo que deben hacer. Luego de realizar la actividad, ustedes me la envían, cualquier duda me envían al mail respecto a algo que quizás no quedó claro, y yo después le envío la respuesta con los comentarios de sus resultados. En el enlace del video pueden encontrar también esta presentación junto a la actividad que está en Google Drive. Para finalizar, recordar que el reconocimiento de las palabras clave del proyecto es algo primordial. No caer en la sobreutilización del recurso textual. En la lámina debe primar siempre la gráfica. Los textos deben ser sintéticos y coherentes. Cuando soy capaz de escribir algo y dárselo a entender al resto es porque realmente yo lo entiendo. Según un estudio que hablaba sobre esto, decía que muchas veces hay gente que dice, no, es que tengo la idea, es que no, sí sé cómo es, pero no te lo puedo explicar. En ese caso, es porque realmente la idea no está totalmente entendida por la persona. Entonces, si ustedes son capaces de escribir algo que están pensando o que se les ocurre, es porque realmente ustedes lo entienden. Reflexión de cierre. Ser ordenado con las ideas siempre ayuda a tener claridad sobre lo que estoy haciendo. Comenzar siempre de lo general a lo particular facilita la creación de un relato. Es bueno trabajar con punteos, de modo que no se llegue a escribir grandes textos, y esto ayuda a ser más sintético y no perder el hilo. Antes de pasar cada texto a la lámina, es útil hacer bosquejos de estos, de modo que cualquier edición es fácil de realizar sin estropearla. Si bien en la lámina prima la expresión gráfica, imágenes, esquemas, etc., los escritos son muy importantes para clarificar y detallar cierta información que muchas veces de manera visual puede interpretarse de manera errónea. Ahora, muchas gracias chicos por revisar esta tutoría virtual. Espero les haya agradado. Esta temática fue una que ustedes me pidieron, que encontré muy interesante y necesaria trabajar ahora. La actividad es integral respecto a lo que trabajamos y revisamos en la sesión. Insisto, cualquier duda me avisan. Ahora los dejo invitados a que puedan revisar los videos de mis otros compañeros del TIP de la FAU, en los que pueden encontrar
tutorías sobre matemática, geometría, también a la gente de diseño, y los otros videos están asociados a esta cuenta, así que cualquier cosa revisan en el canal. Y muchas gracias chicos, gracias por su atención, nos vemos en las tutorías presenciales que estamos realizando en la facultad. Y eso, mucha suerte y gracias por revisar mi video.